Cuidamos nuestra salud integral. Jestine ha recibido los resultados médicos que indican que está infectada con microorganismos que le han ocasionado una enfermedad. Sin embargo, durante la consulta médica escucha con atención que debe consumir alimentos que contienen bacterias beneficiosas. Esto sorprende a Jestine y se pregunta, ¿existen bacterias que nos perjudican y otras que nos benefician? ¿Qué función cumplen las bacterias? ¿Cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a combatir microorganismos y a la vez aprovecharlos para la supervivencia de las personas? ¿Qué acciones realizaría para evitar infectarme con las bacterias patógenas? ¿Qué factores influyen en la propagación de las bacterias? Exploramos. Recuerda el caso de Jestine, donde el médico le indicó que estaba infectada con microorganismos y que una bacteria había ocasionado su enfermedad. Como recordarás, durante la consulta médica, ella escucha con atención que debe consumir alimentos que contienen bacterias beneficiosas. ¿Qué sabes de las bacterias? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? ¿Crees que las bacterias solo causan enfermedades? ¿Crees que existen bacterias que son beneficiosas para el ser humano? Para responder estas preguntas, te invitamos a leer el recurso 1. Conocemos las bacterias, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Responde las siguientes preguntas. Guíate de las respuestas que ves en la imagen. ¿Cómo son y dónde viven las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares diminutos sin membrana celular, por consiguiente, no poseen núcleo, aparato de Golgi ni retículo endoplasmático, no obstante poseen una pared celular y muchas bacterias tienen flagelos o otro sistema de desplazamiento que les permite la movilidad. Escribe 3 ejemplos de bacterias. Lactobacillus gonococo espiroqueta. Responde las siguientes preguntas. B. ¿Qué beneficios nos brindan las bacterias? Los lactobacilos contribuyen a asimilar nutrientes y a hacer digeribles ciertos compuestos de los alimentos. En la industria, algunas bacterias producen el agriado natural en la leche para la obtención del yogur. Las bacterias también contribuyen en la elaboración del vinagre. Escribe 3 ejemplos de bacterias. Gluconobacter, Cetobacter, Lactobacilos. C. ¿Qué enfermedades producen las bacterias? Menciona 3 ejemplos. Caries, neumonía, tuberculosis. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué acciones realizarías para evitar infectarte con las bacterias patógenas? Lavarnos las manos con agua y jabón es una de las mejores formas de evitar el contagio. Toser o estornudar cubriéndonos la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas. ¿Qué factores influyen en la propagación de las bacterias? La humedad concentra a gran parte de las bacterias que se encuentran presentes en el ambiente, al igual que la temperatura, debido a que mayor temperatura, crecen más rápido. En el caso del pH, si existe menor acidez, las bacterias crecerán más rápido. Ahora, ya puedes elaborar el texto con el sustento de tu explicación utilizando conocimientos científicos sobre cómo las bacterias beneficiosas son utilizadas en favor de nuestra salud y cómo las patógenas ocasionan enfermedades. Problematizamos y diseñamos estrategias para la indagación científica. ¿Qué aprenderemos? Realizarás indagaciones que te permitirán plantear preguntas y establecer procedimientos para obtener datos. ¿Qué proceso seguiremos para indagar? Primero, problematizar situaciones. Segundo, diseñar estrategias para hacer la indagación. Tercero, generar y registrar datos e información. Cuarto, analizar los datos e información. Quinto, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Jestine ha recibido los resultados médicos que indican que está infectada con microorganismos que le han ocasionado una enfermedad. Ella quiere saber qué factores influyen en la propagación de las bacterias patógenas en el ambiente. Para ayudar a Jestine a resolver su pregunta, indagaremos. De los 5 pasos del proceso de indagación, realizarás los 2 primeros, y en la siguiente semana completarás los otros 3. Problematizar situaciones. Para plantear una pregunta que permita realizar la indagación,
También debemos considerar que permita manipular o modificar algún elemento o factor en el experimento. ¿Qué factores, variables independientes, influyen en el crecimiento de las raíces de la cebolla, variable dependiente? Debes hacer una lista de por lo menos 5 factores que consideres que influirán en la propagación de las bacterias. Guíate de las respuestas que ves en la imagen. Dato importante. Variable independiente. Es la variable que manipulamos, causa, para determinar su relación o efecto con el fenómeno o los fenómenos observados. Variable dependiente. Es la variable efecto que medimos para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. Variables intervinientes. Son aquellos factores o agentes que pueden afectar la variable dependiente. Es necesario identificarlas y controlar sus efectos. Ahora que tienes las variables o factores que influyen en la propagación de las bacterias, puedes plantear preguntas que busquen indagar acerca de la relación entre alguna de las variables independientes y la propagación de las bacterias. Plantea 3 posibles preguntas de indagación para este fenómeno. Guíate de las respuestas que ves en la imagen. Ahora que ya definiste un problema o pregunta de indagación, necesitas formular una hipótesis de trabajo. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de indagación y es muy importante, ya que guiará tu indagación. Supón que la pregunta de indagación es: ¿cómo influyen las sustancias en la propagación de las bacterias? ¿Qué ideas o sospechas tienes al respecto? ¿Crees que el tipo de sustancia influirá en la propagación de las bacterias? ¿Crees que cuanto menos ácida sea la sustancia se propagarán más bacterias o crees lo contrario? La variable independiente es el tipo de sustancia. La variable dependiente es el crecimiento de las bacterias. Con base en tus conocimientos previos y el conocimiento sobre las bacterias, formula una hipótesis científica que sea coherente con la pregunta. Guíate de las respuestas que ves en la imagen. Diseñamos estrategias para la indagación. Consiste en establecer los métodos o procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar las intervinientes. Es importante que tengas en claro los datos que vas a necesitar y de dónde los vas a obtener. Especifica los instrumentos y materiales necesarios, cuáles tienes a tu disposición, sustancias, equipos de medición, y cuáles debes conseguir para poner a prueba la hipótesis de trabajo, así como tomar las medidas de seguridad correspondientes. Para definir el método que utilizaremos para manipular la variable independiente, te invitamos a responder las siguientes preguntas. Guíate de las respuestas que ves en la imagen. ¿Qué cantidad de cada sustancia utilizarás para este experimento? ¿Limpieza de manos? ¿Por qué? Decide por un volumen pequeño de cada sustancia que te permita demostrar tu experimentación. ¿Qué tipos de sustancias utilizarás? Agua, jabón, limón y alcohol. ¿Qué instrumentos necesitas para medir la cantidad de sustancias para la limpieza de manos? Una jarra medidora de volumen, una jeringa sin aguja de 10 mililitros, etc. ¿Cómo verificarás el crecimiento de las bacterias? Compararemos el crecimiento de las bacterias en el agua y jabón, limón y del alcohol. ¿Cómo medirás el crecimiento o la propagación de las bacterias? Mediremos cada una de las bacterias a través de la observación. ¿Qué instrumentos requieres para hacer esta medida? El instrumento sería el recipiente. Explica cómo controlarás las variables intervinientes, es decir, cómo te asegurarás de que no cambien durante el experimento, por ejemplo, el volumen del cultivo, el tamaño del recipiente de cultivo, etc. Completa el siguiente cuadro. Ahora, te invitamos a realizar las siguientes actividades. 1. Propón procedimientos para comprobar o refutar tu hipótesis en 6 pasos. 2. Elabora una lista de los materiales e instrumentos que utilizarás y considera el tiempo que requerirás para realizar esta experiencia. 3. Elabora una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en esta experiencia. Realiza el experimento.